Hola amigos, en este video voy a explicar el funcionamiento y parámetros de la fibra óptica. Recordemos que la fibra óptica son filamentos muy finos de vidrio o silicio fundido que permiten transmitir información mediante haces de luz, ya sea mediante LED o láser dependiendo del tipo de fibra. Recordemos que la fibra no conduce electricidad, sino que envía la información mediante haces de luz. Para entender el funcionamiento de la fibra óptica, es fundamental conocer cómo se realiza la propagación de la luz. Por eso en este video voy a explicar los fenómenos físicos que permiten la propagación de la luz y los parámetros ópticos que se deben medir al momento de realizar la instalación de una fibra óptica. Bueno, dentro de los fenómenos físicos, como primera medida, tenemos la reflexión. Es el cambio de dirección que experimenta la luz cuando choca contra una superficie y rebota. Por ejemplo, vamos a suponer que esto es una superficie. Viene un rayo, choca contra la superficie y rebota. Hay que tener en cuenta que en este caso el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Un ejemplo muy común de este fenómeno es, por ejemplo, cuando nos miramos en el espejo. Como segundo fenómeno tenemos la refracción. Es el cambio de dirección y velocidad que experimenta la luz cuando pasa de un medio transparente a otro medio. Por ejemplo, un rayo de luz viene en el aire y pasa a una superficie de agua. Cuando él pasa al agua, cambia de dirección y cambia de velocidad, porque el ángulo de incidencia ya va a ser diferente al ángulo de reflexión. Y además, una parte de la luz queda en el agua y la otra se refleja. Un ejemplo muy común de este fenómeno es, por ejemplo, cuando tenemos una cuchara y la introducimos en un vaso con agua. Pareciera como si la cuchara se cortara o estuviera doblada. Hagamos de cuenta que la cuchara es un rayo. Cuando el rayo pasa a otro medio, la luz se dispersa y por lo tanto reduce su velocidad porque está pasando de un medio a otro medio que tiene más partículas. Tenemos ahora el índice de refracción. Este indica qué tanto se reduce la velocidad de la luz cuando pasa de un medio a otro medio con índice de refracción diferente. Por ejemplo, cuando la luz viaja en el aire tiene un índice de refracción igual a 1. Entonces, si la luz viaja en otro medio que también tiene índice de refracción igual a 1, eso quiere decir que la luz viaja a la misma velocidad en ese medio que cuando viaja en el aire. Pero si, por ejemplo, viaja en un medio con índice de refracción igual a 2, eso quiere decir que la luz viaja a la mitad de la velocidad en ese medio que cuando viaja en el aire. Y como último tenemos la reflexión total interna. Eso quiere decir cuando la luz viaja en un medio y llega a otro medio y esta se refleja en su totalidad. Para que esto suceda, la luz debe incidir sobre el segundo medio en un ángulo especial llamado ángulo límite. ¿Qué quiere decir? Que la luz se debe reflejar en su totalidad, que no puede haber ningún tipo de refracción y por lo tanto la luz que se introduce en el emisor va a llegar igual al receptor. Bueno, y por último tenemos los parámetros ópticos, que son los que debemos medir al momento de realizar una instalación de fibra óptica. Como primera medida tenemos la atenuación, que es la pérdida de potencia de una señal. En este caso es la pérdida de luz en la fibra óptica. Dentro de la atenuación se presentan dos factores, que son los factores intrínsecos, que se ven por características de la fibra óptica, es decir, con el material que está hecha la fibra. Hay materiales que lo que hacen es absorber la luz y por lo tanto se presenta una atenuación, ya que hay pérdida de señal. Y tenemos los factores extrínsecos que se ven a causas externas, por ejemplo, una mala instalación, mala manipulación o un mal acoplamiento. Tenemos el ancho de banda, que quiere decir la cantidad de datos que se pueden transmitir en un periodo determinado a través de la fibra óptica. Y por último, tenemos la apertura numérica, que es un número que indica la cantidad de luz que se puede ingresar en una fibra óptica. Entre mayor sea ese número, pues mayor luz va a poder aceptar la fibra óptica en su núcleo como tal. Bueno amigos, espero que hayan entendido el funcionamiento de la fibra óptica y los parámetros y fenómenos físicos que se deben tener en cuenta al momento de realizar una instalación de fibra óptica.
Si tienen alguna duda, no olviden dejar sus comentarios. Bye bye, nos vemos en los próximos videos.